Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más convulsos y a la vez más decisivos de la historia de España, la minoría de edad de Isabel II. Pensadlo, en solo 10 años, entre 1833 y 1843, se pusieron las bases del Estado liberal español, y todo esto en medio de una guerra civil absolutamente brutal. Entender bien esta etapa es de verdad la clave para comprender todo lo que vendrá después en el siglo XIX. Para que todo quede súper claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos un orden cronológico que nos va a ayudar muchísimo a ordenar las ideas. Empezaremos por el origen de todo el lío, el problema sucesorio. Luego veremos las dos regencias y la guerra carlista para terminar con las consecuencias que, ojo, es un punto fundamental de cara a los exámenes. Empezamos con el primer apartado, el problema sucesorio. Todo, absolutamente todo, comienza aquí. Y aunque a primera vista pueda parecer una simple pelea familiar por el trono, en realidad fue mucho más. Fue el chispazo que inició una lucha a muerte entre dos formas de ver España: el absolutismo del antiguo régimen contra el nuevo liberalismo que venía pisando fuerte. Con la muerte de Fernando VII en 1833, España se partió, literalmente, en dos. A la izquierda vemos a los isabelinos, también llamados cristinos, que apoyaban a la pequeña Isabel. Este bando era una mezcla un poco extraña de liberales y absolutistas más moderados. Y en la otra esquina, los carlistas, que eran los partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro. Ellos representaban el absolutismo más puro, la defensa a ultranza de las tradiciones. El punto clave, la jugada que lo cambia todo, es esta. Fernando VII deroga la ley sálica para que su hija Isabel pueda reinar. Este acto fue, como decíamos, la mecha que encendió la guerra civil, una guerra que en el fondo no iba solo de quién se sentaba en el trono, sino de un choque brutal entre el antiguo régimen y las nuevas ideas liberales. Pasamos ahora al segundo apartado, la regencia de María Cristina. Claro, como Isabel era solo una niña, su madre tuvo que ponerse al frente del gobierno. Su mandato estuvo marcado por dos grandes retos. Primero, la necesidad imperiosa de ganar la guerra contra los carlistas y segundo, una transición hacia un sistema político liberal que fue, la verdad, bastante forzada y llena de dudas. Fijaos muy bien en esta cronología, porque nos enseña la tremenda inestabilidad de la época. Se empieza en 1834 con el Estatuto Real, que era una reforma muy tímida. Pero claro, la presión de la guerra y de los liberales más progresistas obliga a avanzar. En 1836, el famoso Motín de la Granja fuerza la restauración de la Constitución de 1812, la Pepa, y finalmente en 1837 se intenta buscar un consenso con una Constitución nueva. Como veis, es un vaivén constante. Ojo, mucha atención aquí porque este es un concepto que suele caer en los exámenes. Una carta otorgada, como lo fue el Estatuto Real de 1834, no es una constitución de verdad. La diferencia fundamental, y esto es lo que tenéis que tener claro, es que el poder no nace del pueblo, no hay soberanía nacional. Es el rey el que, por su gracia, otorga o concede algunos derechos. Vamos, un liberalismo pero que muy descafeinado. Y aquí tenemos otro concepto fundamental de este periodo, la desamortización. El ministro progresista Mendizábal fue quien la impulsó, y es un clásico de los exámenes. ¿En qué consistía? Pues básicamente en expropiar las tierras de la Iglesia y venderlas en subasta pública. El objetivo era doble. Por un lado, conseguir dinero urgentemente para ganar la guerra y por otro, crear una nueva clase de propietarios, de burgueses, que apoyaran la causa liberal. La Constitución de 1837 es súper importante porque representa el primer gran intento de consenso. No era ni tan radical como la de 1812, ni tan conservadora como querían otros. Lo que se buscaba era un texto flexible, un punto medio que pudieran aceptar tanto los liberales moderados como los progresistas. El objetivo era intentar dar un poco de estabilidad al país. Entramos ahora en el tercer apartado, la Primera Guerra Carlista. Es que no se puede entender absolutamente nada de esta época sin hablar de la guerra. Fue un conflicto que se alargó 7 años, que devastó el país y que dejó una cicatriz profundísima en la política española durante décadas. Esta tabla comparativa es material de examen puro y duro. Fijaos bien en las diferencias, que son clarísimas. En la ideología, liberalismo contra absolutismo. En el lema, Isabel y la Constitución frente al famoso Dios, patria, fueros y rey de los carlistas. Los apoyos sociales también son clave. La burguesía de las ciudades y el ejército con Isabel, y el campesinado y el bajo clero con Carlos. Y por último, las zonas, las grandes ciudades contra las zonas rurales del norte, sobre todo País Vasco y Navarra. La guerra no fue un conflicto estático, tuvo varias fases, como vemos en esta línea de tiempo. Empezó con una fuerte iniciativa carlista, pero poco a poco las fuerzas isabelinas, que estaban mejor organizadas y tenían más recursos, fueron ganando terreno. Al final, las propias peleas internas entre los carlistas llevaron a la paz, que se simbolizó en 1839 con el famosísimo abrazo de Vergara entre los generales Espartero y Marot. 200.000. Esa
es la cifra estimada de muertos, en un país que en ese momento tenía apenas 13 millones de habitantes. Es un número absolutamente brutal, que nos habla de un conflicto de una crueldad extrema. Fue una herida que tardaría muchísimo tiempo en cicatrizar. Y aquí tenemos una de las consecuencias políticas más importantes y duraderas de la guerra, algo que va a definir el resto del siglo. El ejército sale enormemente fortalecido. Los generales que ganaron la guerra como Espartero se convierten en héroes nacionales, acumulan un poder inmenso y se transforman en los verdaderos árbitros de la política. Pasamos al cuarto apartado, la regencia de Espartero. Con María Cristina forzada al exilio, el hombre fuerte del momento, el gran héroe de la guerra, el general Espartero, se convierte en el nuevo regente. Con él empieza una nueva etapa de ideología progresista pero con un carácter militar muy marcado. A ver, aunque Espartero pertenecía al Partido Progresista, la verdad es que gobernó de una forma muy autoritaria, casi como un dictador. Se rodeó de su círculo de militares de confianza, a los que llamaban los ayacuchos, e ignoró bastante a los políticos civiles, incluso a los de su propio partido. Esto, lógicamente, le creó muchísimos enemigos y le fue aislando políticamente. Esta diapositiva nos muestra perfectamente la cadena de errores que acabaron con Espartero. Todo empieza con un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña, que perjudicaba de lleno a la industria textil catalana. Esto provoca una insurrección enorme en Barcelona. ¿Y cuál fue la respuesta de Espartero? La peor posible: bombardear la ciudad. Esa decisión fue su tumba política. Perdió todo el prestigio de héroe que tenía y un nuevo pronunciamiento militar, esta vez en su contra, lo mandó al exilio en 1843. Y llegamos ya al último apartado, el de las consecuencias. A modo de conclusión, vamos a resumir qué es lo que nos deja este periodo de 10 años tan intensos. ¿Cuáles son los cimientos de la nueva España que nace de estas regencias? Estas son las 3 consecuencias clave que hay que recordar sí o sí para el examen. La primera, el liberalismo se consolida para siempre, ya no hay vuelta atrás al absolutismo. La segunda, la monarquía, para poder sobrevivir, va a apoyarse a partir de ahora en el sector más conservador del liberalismo, que son los moderados. Y la tercera, que es fundamental, el ejército se convierte en un actor político de primer nivel. Los cambios de gobierno ya no se decidirán en las elecciones, sino a base de golpes de Estado militares, los famosos pronunciamientos. Y con esto se cierra el periodo de las regencias. Se decide adelantar la mayoría de edad de Isabel, que con solo 13 años se convierte en reina. La pregunta que queda en el aire y que va a marcar todo su reinado es la que vemos ahora. Con un sistema liberal tan frágil y con los militares teniendo tanto poder, ¿va a ser el ejército un factor de estabilidad o, por el contrario, la principal causa de inestabilidad del país? Si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, compártelo con tus compañeros y no olvides suscribirte a Academia Alfredo Llamas, donde subimos vídeos de matemáticas, física y química, historia de España y mucho más. Y también al canal Libros en 5 minutos, donde encontrarás los mejores resúmenes de literatura y libros explicados de forma clara y rápida. Si necesitáis nuevos vídeos sobre cualquier tema o asignatura, podéis escribirnos y os los prepararemos encantados.